Jamendo.com. Hold on. Can we switch the language? Mi nombre es Mark Schneider y soy un veterano de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Tengo los días contados y antes de morir me gustaría compartir mi historia. Todo comenzó con el fin de la paz armada. Comprendió los años 1871 a 1914. Se produce un efecto dominó en las declaraciones de guerra. Primero, Austria declara la guerra a Serbia, que está defendida por Rusia, lo que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial. Segundo, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. Tercero, Reino Unido declara la guerra a Alemania. Cuarto, Italia rompió la Triple Alianza y un año después, en 1915, se unió a la Entente. Quinto, el Imperio Otomano y Bulgaria se unen a los imperios centrales, que eran Alemania y Austria-Hungría. Sexto, Rumanía, Grecia, Estados Unidos, Japón y China, en el transcurso de la guerra, se suman a la Triple Entente, más Italia, que se había cambiado de bando. Esta guerra se caracteriza por que en ella las potencias enfrentadas se aliaron en dos bandos. Se inició con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Se estima que murieron aproximadamente 9 millones de combatientes. Además, se inventaron el tanque de guerra y los gases tóxicos. Por ello, en fotos muy reconocibles de esta guerra llevan máscara de gas. Hubieron innovaciones en el armamento, como por ejemplo en los materiales, etc. También hubo una gran guerra económica. Y por último, se creó el Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra. Los contendientes. Se crean dos alianzas surgidas de los cambios acontecidos durante la paz armada y los sistemas bismarckianos, de 1870 a 1890. Fueron un conjunto de alianzas promovidas por el canciller Bismarck de Alemania durante el reinado de Guillermo I. Su objetivo era aislar a Francia, que reclamaba Alsacia y Lorena, y evitar así que se aliase con Rusia en contra de Alemania. Tras casi 20 años de vigencia, en los que evitaron el conflicto entre las grandes potencias, estos sistemas acabaron fracasando. Entonces se formó por un lado, primero, la Entente Cordiale, cuyos integrantes fueron Francia y Gran Bretaña, que se une a Francia porque envidia los barcos de Alemania, mejorados después de la Segunda Revolución Industrial. Pasó después a llamarse Triple Entente, cuando se les sumó Rusia, que acababa de salir de las guerras balcánicas de 1912 a 1913. Se crea por otro lado la Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. En 1915, Italia se cambia de bando, ya que exigía a Austria-Hungría los territorios de Istria y Trentino. El Imperio Otomano y Bulgaria se unen a la Triple Alianza. Rumanía, Grecia, Estados Unidos, Japón y China, en el transcurso de la guerra, se suman a la Triple Entente, más Italia, que se había cambiado de bando. Entonces, las alianzas dejan de ser triples y la Triple Alianza pasa a conocerse como imperios centrales y la Triple Entente como aliados. La primera de las causas de la Primera Guerra Mundial fueron los sistemas de alianzas o sistemas diplomáticos, que estaban vigentes en Europa y Asia. Estas alianzas fueron consecuencia de las diferencias entre las naciones europeas, todas ellas nacionalistas. La primera de las diferencias sería la alianza que Alemania mantenía con varias potencias, como la Dúplice y la Triple Alianza, y por último el Pacto Austro-Rumano, en el que también estaban involucradas Bulgaria y Turquía. Alemania comenzó a rearmarse y construir una gran flota, lo que Gran Bretaña interpretó como una provocación de guerra, así que ésta se alió con Francia, creando la Entente Anglo-Francesa. También surgió la Alianza Franco-Rusa y la Entente Anglo-Rusa, que incluía a Serbia y Portugal. Hubo otros 4 conflictos principalmente, políticos y económicos. El primero fue el conflicto franco-alemán, provocado por el sentimiento de revancha francés por su guerra con Prusia y el deseo de recuperar Alsacia-Lorena. En segundo lugar se encontraría el conflicto anglo-alemán. Gran Bretaña domina los mercados, por lo que su enfrentamiento con Alemania aumentó, así como los sentimientos imperialistas alemanes y la rivalidad naval. El tercer punto sería el conflicto ruso-alemán, provocado por los sentimientos imperialistas que chocan con las ideologías de Rusia. Además, estos dos países luchan por las mismas zonas. Como cuarto y último estaría el conflicto austro-ruso, centrado en el área de los Balcanes. Rusia incita a los pueblos eslavos a independizarse del Imperio Austrohúngaro. Y las rivalidades económicas entre los países se acrecentaron desde principios del siglo por la competencia comercial entre Alemania, Francia y Gran Bretaña. La chispa que inició la guerra fue el asesinato del archiduque y heredero al trono, Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, por un nacionalista serbio-bosnio. Por esto, culparon a Serbia del ataque. En resumen, las 3 principales causas profundas políticas son
coloniales con el imperialismo de Guillermo II. Este cree que no ha obtenido los suficientes territorios coloniales y hay dos crisis marroquíes, en 1905 y en 1911. Las territoriales, donde Francia reclama Alsacia y Lorena e Italia quiere recuperar Istria y Trentino, y las nacionalistas. En los Balcanes emergen los nacionalismos. Por otro lado, Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria declaran la guerra al Imperio Otomano, y Austria-Hungría absorbe Bosnia-Herzegovina. En las causas profundas económicas se encuentran la Segunda Revolución Industrial y los nuevos mercados. Y finalmente, los sistemas de alianzas derivan en los sistemas bismarckianos, con nuevos cambios. Hubo 4 batallas principales. La primera fue la batalla de Marne, que comprendió del 5 al 12 de septiembre de 1914. En ella luchaban alemanes contra franceses, saliendo victoriosa Alemania de este enfrentamiento. La batalla fue el punto máximo del avance alemán en Francia. El contraataque del ejército de Francia y Gran Bretaña obligó al ejército alemán a retirarse. La segunda fue la batalla de Verdún. Esta se desarrolló entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. En ella se enfrentaron Francia y Alemania. Además, es destacada por su larga duración y su alto número de bajas. La tercera fue la batalla de Somme, la cual tuvo lugar en las riberas del Somme, de ahí su nombre, situado al norte de Francia. En esta se enfrentaron los ejércitos alemanes y franceses. El enfrentamiento se libró entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916 y comprendió la segunda batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial y siendo así la más sangrienta. La batalla de Amiens comenzó el 8 de agosto de 1918 y fue la fase de inicio de la ofensiva de los 100 días. La llegada de Estados Unidos favoreció a los aliados, los cuales iniciaron ofensivas en todos los frentes, provocando la rendición de los alemanes y finalizando así la Gran Guerra. Las principales potencias entraron en un periodo conocido como la paz armada, que recibe su nombre porque aparentemente estaban en paz, pero cada país se estaba rearmando preparándose para una guerra inminente. Se caracterizó por las mejoras armamentísticas de las fuerzas de cada potencia y las alianzas surgidas entre los contendientes. El 18 de enero de 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz, en París, con el fin de garantizar la paz mundial. Así, los representantes de los países vencedores firmaron 5 tratados. El más importante fue el de Versalles. Con él se puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. En este documento, Alemania se declaraba culpable y principal responsable por los daños ocasionados por la guerra. El resto de países, sedientos de venganza, comenzaron a machacarla y pisotearla, lo que afectó a su política, economía y espacio territorial. El motivo por el que Alemania firmó el tratado fue que se le presentó como innegociable. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán, que años más tarde fueron un importante detonante de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles, se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920, antecedente de la Organización de Naciones Unidas. Su objetivo era garantizar la integridad de todos los estados, fuertes y débiles, y evitar futuras guerras. La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desapareció el Imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución rusa, que tuvo lugar en 1917. Esto le pasa por meterse en la Gran Guerra. Esta guerra dejó 10 millones de soldados fallecidos solo durante los ataques. En Europa, la brecha social aumentó entre ricos y pobres, debido a las pérdidas materiales y a la discapacidad física tras el combate. También dejó una gran devastación y elevados gastos militares por el dinero invertido en los enfrentamientos armados. Los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis, sin embargo, debían hacer frente a otras deudas. Fueron muchas las personas que se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de ciudades y pueblos. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejaron hundido al país en la pobreza extrema y dificultaron su recuperación. Esto no le gustó a nadie, por lo que hubo un gran malestar y resentimiento hacia los países aliados. Aunque Europa intentó mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial fue un duro golpe económico que empeoró su hegemonía internacional. Por otra parte, a Estados Unidos le salió bien la jugada y salió fortalecido desde el punto de vista económico, político, militar e industrial. El mapa europeo se reestructuró, se estableció un nuevo orden territorial y Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales ya que debió entregar varias colonias a los países aliados, como Alsacia y Lorena, a Francia. Además, aparecieron nuevas naciones como Estonia, Letonia y Lituania. Nuevos discursos ideológicos aparecieron en la escena. A la extrema izquierda, la expansión del comunismo, que por fin había llegado a ascender al poder en 1917.
Por otro lado, a la extrema derecha nació el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías querían acabar con el modelo del capitalismo liberal. Finalmente, la mayoría de los países adoptó el sufragio universal masculino y muchos concedieron el voto a las mujeres por su trabajo durante la guerra. Desaparecieron grandes imperios como el ruso, el turco, el austrohúngaro y el alemán, y en su lugar se adaptaron los límites nacionales. También se remodelaron los imperios coloniales. Alemania perdió Alsacia-Lorena, zonas de Bélgica, Polonia y Dinamarca, y a su vez las posesiones extraeuropeas que había adquirido durante su unificación. Rusia, por su parte, perdió prácticamente toda la costa del Báltico, dando lugar a la formación de países como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. El Imperio Austrohúngaro, la gran potencia que ocupaba casi todo Centro Europa, quedó desintegrado formando nuevos países como Austria, Checoslovaquia y Hungría. El Imperio Turco solo conservó en Europa la ciudad de Estambul. Además, en Asia perdió sus posiciones en Irak, Palestina, Líbano y Siria. She in a mix of beer.